Buenas a todos. Esto se trata de la clase de ciclo celular. A lo largo de la vida de toda célula hay una sucesión de dos fases que se repiten también a lo largo de las células unicelulares, es decir, de los organismos unicelulares y de los pluricelulares. Cuando uno observa una sola célula o un grupo de células en un tejido, siempre va a ver que las células primero, cuando recién aparece independiente como tal, es una célula pequeña que comienza a incorporar materia, a hacer cambios metabólicos, va creciendo en tamaño y normalmente todas las especializaciones que desarrolla en su superficie, en los órganos internos, se van manifestando hasta dar una célula que podríamos denominar madura, y dependiendo de qué tipo de célula se trate, va a llegar algún momento en que van a aparecer señales intracelulares que le dicen a la célula: es hora de dividirse o reproducirse. La reproducción celular, entonces, la que sufren casi todas las células de los organismos, excepto cuando hay que formar células reproductivas, es la mitosis. Entonces, este proceso mitosis, que significa dividirse la célula en dos células hijas exactamente iguales, va a ocurrir en algún momento del ciclo vital de la célula. Entonces puede observarse que la célula pequeña, recién iniciada, crece, se desarrolla, en algún momento duplica su información genética dentro del núcleo, invisiblemente, imperceptiblemente y silenciosamente, tiene doble ahora información y pasa este proceso de mitosis donde se divide en dos células hijas, cada una de ellas con la mitad de la información genética que duplicó. A la célula, en este caso que hemos dicho original, le llamamos la célula madre, que está por hacer su mitosis, y genera estas dos células hijas, que por lo tanto, como provienen de la misma materia, masa que tiene la madre, van a ser más pequeñas. Al terminar la mitosis, estas dos células pequeñas inician esta fase de crecimiento, especialización, diferenciaciones y crecimiento hasta que les llegue el momento de hacer su mitosis. Entonces esto se convierte en un ciclo de mitosis, aparición de las células pequeñas, que cada una de ellas hacen lo que se llama una interfase, y luego de su crecimiento, especialización y cambios metabólicos y demás, vuelve a mitosis. Entonces, puede observarse, ahora sí les comparto la pantalla para que lo veamos, que en todo entonces ciclo vital las células pasan por un estadio de mitosis, que está en rojo, que en general para las bacterias es muy rápido. Las bacterias se dividen muy rápidamente en 20 minutos. Para las células de los mamíferos pueden tardar 1 o 2 horas este proceso. Y luego aparece todo un tiempo que es mucho mayor, de muchos días, en general meses, y para algunas células especializadas como las neuronas años, es mucho más largo y se denomina interfase. ¿Por qué? Porque entre una fase de mitosis y la próxima hay toda una entrefase mitótica, así que todo este proceso o tiempo entre mitosis y mitosis se denomina interfase. Pero como todas las células hijas van a ser iguales a la madre, podemos decir que es como si comenzaran de nuevo, por eso es un ciclo. Entonces el ciclo celular es un conjunto ordenado de estadios y de eventos que culminan con el crecimiento de la célula y la llegada a este punto, que es el momento de la mitosis o división celular, y las células hijas repiten el proceso. Dentro de este ciclo celular, entonces, lo vamos a mostrar de varias formas para que no quede ninguna duda. Tenemos la mitosis, dos células pequeñas, cada una de ellas hace todo su periodo de interfase
y vuelve a la división interfase. Acá han hecho un ciclo ideal de 24 horas. Hay células que se reproducen rápidamente, como las del hígado, por ejemplo, que pasan su interfase bastante rápido. O sea, el ciclo en general es de un día y medio, por ejemplo. También es interesante observar que la interfase no es toda igual, tiene 3 subfases que corresponden fundamentalmente a, una vez que la célula aparece como nueva célula luego de la mitosis, tiene su periodo llamado G1. La G proviene de gap y también lo podemos asociar a growth, de crecimiento. Este periodo es donde la célula adquiere mayor masa, intercambia mucho material, adquiere mucha materia, aumento de tamaño, forma sus especializaciones. El periodo S es un periodo de síntesis. ¿Y qué es lo que sintetiza la célula? En el núcleo celular, en el núcleo en interfase, donde no hay ni cromosomas, solo hay cromatina, se observa, o mejor dicho, aunque no se observe, está ocurriendo la duplicación o replicación del ADN. Es decir, que ahora, después de terminado el periodo S, en el núcleo, aunque no lo veamos, va a haber doble copia de la información genética. La finalización del periodo S inicia el periodo G2. En el periodo G2, ya estando duplicado el material genético, puede que haya preparación o replicación de algunos organelos, pero fundamentalmente la célula está en preparación para la próxima mitosis. Va a haber, por ejemplo, mucha síntesis de tubulina, que va a ser necesaria para los microtúbulos durante la división celular, preparación de algunos ARN mensajeros que van a ser necesarios, y, como les decía, fundamentalmente señales celulares que van a desatar prontamente el proceso de mitosis o de división celular. Si volvemos a este gráfico, es lo mismo, van a encontrar la interfase dividida en G1, S y G2, y aquí en algunos de los ciclos celulares van a ver que dice alguna flecha que algunas células ya se escapan en algún momento del ciclo porque ya no van a volver a replicar su ADN, porque no van a volver a dividirse. También se dice que estas células se van a la fase G0, porque no salen nunca más de allí, quedan siempre vivas, digamos, como en un eterno G1, pero se llama G0, y es el caso de algunas neuronas, por ejemplo, que no se van a dividir nunca más por el alto grado de especialización que adquieren, que les es imposible volver a redondearse y sufrir esta división celular. Por supuesto que hay ciclos celulares largos en algunos tejidos donde las células son poco proliferativas y ciclos celulares muy cortos. En este gráfico podemos observar nuevamente el ciclo celular con toda la interfase, que está en verde, digamos, y toda la mitosis, que está en un rosado. Este ciclo está más completa la información. ¿Por qué? Primero, durante la interfase está la salida a G0, a funciones celulares especializadas de largo indefinido, y en un ciclo celular más típico, 8 horas o más de G1, 6 a 8 horas del periodo S y 3 o 5 horas aproximadamente de G2, para comenzar en 1 a 3 horas como mucho la mitosis. Y acá también en mitosis nos separa las 4 partes importantes que tiene el proceso de división celular, que nosotros lo vamos a ver pronto, con todas sus características, pero se observa la célula madre o progenitora, que luego sufre estas 4 etapas para dar 2 células hijas pequeñas. Bueno, aquí tienen simplemente una descripción detallada de lo que son cada uno de los periodos y la descripción de los procesos fundamentales que ocurren en ella. Hay algo que destacar.
en todas las mitosis, digamos, las divisiones celulares, se finaliza con la división de la célula original que está en división en dos células hijas. Esto implica un movimiento muy importante de la membrana de esta célula, en el caso que fuera una célula animal o protozoo, y la separación entonces de los dos citoplasmas con un constreñimiento que ocurre donde interviene justamente las proteínas del movimiento, la proteína actina fundamentalmente, separando. Esta división de los citoplasmas se llama citocinesis. En cambio, los procesos que ocurren en el interior con el material genético, sobre todo en el núcleo, se llaman cariocinesis. Entonces, acá define a citocinesis como la etapa final de la mitosis, en el cual las células hermanas se separan al ocurrir el final de la división celular, y aproximadamente en forma equitativa se reparten también los orgánulos de la célula madre original entre las dos células hijas, ¿no? Acá en esta otra lámina se ha incluido la palabra, el término citocinesis, para nombrar este fenómeno de separación del citoplasma original en dos para dar lugar a las dos células hijas, y también les presenta el ciclo con la interfase y sus tres subfases, para que nos quede aún más claro este fenómeno. Acá hay algo que destacar también. Durante la fase G1, cuando la célula está en su estado más normal, como la describimos siempre, en el interior del núcleo debemos saber que si la célula o la especie tiene 4 cromosomas, en este momento cada uno de esos 4 cromosomas va a tener una réplica, va a estar solo, digamos, perdón, porque es G1, pero que cuando culmine la fase S, cada una de esas cromosomas va a haber hecho una réplica de sí mismo. O sea, en la fase G1 tenemos, si la especie tiene 4 cromosomas, va a tener 4 cromosomas de una sola hebra o cadenas, mientras que al terminar la fase S vamos a tener 4 pares de cromosomas. Esos cromosomas duplicados, que ahora van a estar en pares en la etapa G2, son los que durante la mitosis van a volver a separarse equitativamente entre las células hijas. Por eso siempre la especie y todo el organismo de esa especie tiene siempre 4 cromosomas. Y en el caso nuestro, nuestras células, al finalizar la citocinesis y empezar la interfase, tienen 46 cromosomas simples, digamos, en la etapa G1, y al terminar la fase S tenemos 46 cromosomas, digamos, duplicadas sus moléculas para poderse separar durante la división celular. La otra forma es mencionarlos de a pares. En el ejemplo anterior de la especie con 4 cromosomas, acá en G1 tenemos 4 cromosomas o 2 pares, y luego de la fase S tenemos 2 pares con las hebras duplicadas. En el caso nuestro tenemos en G1 46 cromosomas, o sea, 23 pares con una hebra simple, es decir, la molécula de doble cadena, la alfa hélice, que todos ya hemos descrito, pero de una sola cadena. Al finalizar la fase S tenemos 23 pares de cromosomas donde cada uno tiene doble cadena o doble molécula de ADN para poder repartir a las células hijas. Eso hace que cuando uno puede medir de alguna manera la cantidad de ADN en el núcleo, observa que la cantidad de ADN es 2C en este caso, en G1, mientras se va duplicando en S, va aumentando, y es exactamente el doble, o sea, 4C en G2. En mitosis, obviamente, vuelve a caer a 2C, porque cada una de las células hijas recibe la mitad.
Entonces, siguiendo una célula en G1, siempre tenemos una cantidad, aumenta en S y se duplica en G2. Y también es cierto que hay una repartición del tiempo, una duración de cada una de estas etapas, sabiendo que una célula, cada, digamos, tipo celular tiene su ciclo propio, pero en general, describiendo un ciclo típico, uno podría decir que si en G1 una célula pasa 5 horas, bueno, en S, que es lerdo, puede estar 5 o 7, en G2 menos 3 y en mitosis 1. Esto se duplica o triplica, depende del tipo de células, pero es más o menos para que tengan ustedes una idea. En cuanto a cómo mencionamos estas etapas, el ciclo celular entonces se divide en la interfase y en la etapa de mitosis o división celular. En la interfase tenemos 3 subetapas y la división celular implica 2 tipos de fenómenos. Los cambios durante la división que ocurre en el núcleo, que se llaman cariocinesis, y la separación de los citoplasmas, que es citocinesis. En cuanto a la cariocinesis, la mayoría de las células de nuestro organismo sufre los cambios que definimos como división celular o mitosis, que es la mitosis o división celular más común, mientras que solo las células de ovarios y testículos que van a dar las gametas, es decir, que van a dar las células sexuales, sufren una cariocinesis muy especial llamada meiosis. Meiosis lleva a la mitad el número de cromosomas, mientras que todas las células restantes del organismo sufren mitosis y generan células exactamente iguales a la célula progenitora. Este tema es sencillo, el ciclo celular, pero permite ir ubicándonos para abordar un tema muy importante, que es cuáles son los cambios que se sufren las moléculas portadoras de la información genética en el núcleo, es decir, la cromatina y los cromosomas, todos estos cambios, y los cambios que ocurren durante la cariocinesis, es decir, los cambios que ocurren en el núcleo y con los cromosomas durante la división celular más común, la mitosis, y la muy especial llamada meiosis. Eso es todo. Nos vemos en la próxima.